Moisés el abnegado. Vamos a ver una cualidad entre los melancólicos que es muy buena, pero también llevada al extremo también es un problema muy, muy grande, ¿verdad? Porque es de orientar y saber cuál es realmente la inclinación por la cual yo estoy haciendo algo. Eso es importante y eso es prácticamente lo que vamos a hablar. Todos los melancólicos tienen esa tendencia al autosacrificio. Vienen programados para el autosacrificio. Y por eso que son muy serviciales en el hogar, en Cruz Roja, en cualquier evento son muy serviciales. Vienen programados por Dios para ser así. Y es una cualidad hermosa, pero también tiene un riesgo. Y por eso que tú vas a ver, en el sentido, imagínense, de por sí las madres, por poner un ejemplo, toda mamá es muy abnegada con sus hijos, más que el hombre. Es muy abnegada. En el momentito de tener un hijo, ese instinto materno se traduce en autosacrificio. Y nosotros estamos cómodos, ¿verdad? Porque Dios nos dio pecho a nosotros para amamantar a los hijos. Y ahí decimos, gloria a Dios. Se los dio a nuestras esposas y a la 1 de la mañana el niño chilla y tiene hambre. Mujer, levántate. Y ahí va la pobrecita. Y a veces no es ni hambre el que tiene el niño, es lo que quiere es ser cargado, pero nosotros decimos, dale pecho. Para todo decimos, dale pecho. Y usted va a ver eso en la mujer, ¿verdad? Más pendiente de sus hijos, más esto, más lo otro. Y bueno, al punto pues que hasta dentro del mundo hispano se abusa de ellas. La mujer aún sale a trabajar y todavía tiene que llegar a cuidar a los niños y todavía tiene que darle de comer al mayor y pues hacer limpieza, hacer lo otro, usted conoce por desgracia los cánceres que hay en nuestra cultura. Viendo esta situación, ¿verdad? Por eso es que ya hablando del melancólico no pueden disfrutar, fíjese bien, ni del reposo ni del éxito sin sentir remordimiento o un sentimiento de culpa. Si han tenido éxito, dicen, ay, llegué a donde quería, pero ¿cuántos se habrán sentido mal porque yo llegué? O sea, en lugar de disfrutarlo. ¿A cuántos habré lastimado sin darme cuenta? Y comienzan a buscar un recuento de cosas que posiblemente ni pasaron. No lo disfruta. Y cuando está descansando, dice, ay, yo aquí descansando y mi pobre viejo haciendo tal cosa. Y el viejo también haraganeando en la hamaca. Descansando y se siente culpable por estar descansando. Ay, están los trastes sucios y yo todavía no los he lavado, pero estoy cansada, me voy a levantar. La 1 de la mañana y se quiere levantar a lavar los trastes. Extremo, ¿me entiende? Y eso pasa, como le digo, hermano, vienen programados para ser así. Hermano, el caso, recuerde esto, que vengamos programados para ser de una forma no significa una sentencia de muerte. O no significa que yo no pueda cambiar, arreglar mis problemas. La abnegación es hermosa, ¿verdad? Un autosacrificio bien orientado, sí. Con un propósito, sí. Y también, ¿verdad? Que exista realmente una orientación real por lo cual yo lo estoy haciendo. Habitualmente estas personas, las melancólicas, siempre hacen todo en base hasta un nivel de sacrificio personal altísimo. Usted va a encontrar que la mayoría de estos médicos que por años han ido a lugares pobres, y hay un ejemplo del doctor Albert Schweitzer, que fue un músico talentoso, fue filósofo, médico, melancólico bien marcado. Se fue a un rincón de por allá al África a ayudar a estas personas, a estas tribus, a estos personajes en pueblos, siempre buscando un lugar donde no ser retribuido. Fíjese bien. Y eso es muy común en los médicos que son melancólicos. Buscan servir aunque no obtengan una ganancia o ser retribuidos. Y usted va a encontrar médicos que son sanguíneos o son coléricos que lo que buscan es hacerse ricos. Los extremos.
En cambio, el melancólico busca servicio sacrificial. Usted va a encontrar estas historias en médicos, en sacerdotes. Hay un montón de personas que han ido a lugares donde hay plagas y no les importa enfermarse y están atendiendo. Muchos han muerto de la misma enfermedad, tuberculosis, por ejemplo, ébola. Si usted se pone a buscar información, va a encontrar de eso. Médicos, sacerdotes o personas que son muy abnegadas por ser melancólicas, tiradas al autosacrificio, poniendo en riesgo su propia vida por lograr algo. Fíjese bien, ¿verdad? Y cosas pues que bueno, un sanguíneo, un melancólico, un flemático le dicen, mira, por ahí necesitan ayuda, pero el compadre tiene gripe. ¡Ay, gripe! Y salimos volados. Ya no digamos si tiene lepra, si tiene sarampión o si tiene cualquier otra cosa. ¿Cualquier parecido? Pura coincidencia. ¿Sí o no? Entonces, así somos, así funcionamos. Por eso es importante el estudio de los temperamentos, porque también le va a ayudar al melancólico a tomar decisiones y a interiorizar en su corazón cuál es realmente, qué es lo que le mueve el hacer algo. Por lo general, en el melancólico son razones egoístas. Fíjese bien, por lo general. Por eso es importante ya que el melancólico también es dado a autoevaluarse mucho, que evalúe eso. ¿Por qué estoy teniendo esta inclinación, este deseo de sacrificarme en esto y por esto y sacrificando esto? Si es algo egoísta, ¿verdad? Rectificarlo. Porque recuerde, cuando es una actitud egoísta la que estamos teniendo, cero recompensa de parte de Dios. La recompensa es el reconocimiento, aunque el melancólico no lo busque. Recuerde, el melancólico no es dado a buscar exhibirse y buscar el reconocimiento público. Pero cuando es por egoísmo, su recompensa es esa, que su ego se hinche, no más. Y si somos cristianos, ¿verdad? Esa no es una recompensa para nosotros. No es una recompensa para nosotros en ningún sentido. Por eso es que necesitan esta evaluación para que puedan tener ¿verdad? Un rumbo correcto en ese esfuerzo de autosacrificio que tienen programado, para poderlo orientar, ¿verdad? Porque si son raíces egoístas, ¿verdad? Pueden llegar hasta la humillación. Usted va a encontrar hasta religiones que practican eso. Y no es por criticar, pero los Amish, yo no sé si han oído hablar de ellos. Es una religión muy fuerte aquí en Norteamérica. Ellos llegan al punto hasta de casi competir para ver quién es más humilde, quién vive más pobre, quién está más fregado. Llega a un nivel de soberbia, decir, no, yo soy más humilde que aquel. Cuando en la sociedad siempre busca exhibir quién es el que tiene más. Ellos buscan exhibir quién es el que tiene menos. Ve, tu pantalón tiene 4 hoyos, yo te gano porque el mío tiene 5. Ajá, soy más humilde, estoy más fregado que vos. Llegan a extremos. Llegan a extremos, que es soberbia. Entonces es importante, ¿verdad? Estudiar y ver esto. Muchos se meten a hacer grandes empresas de ayuda humanitaria, pero como una compensación de sus propias deficiencias. Cuando se hace de esa forma, realmente entonces el fin no es muy noble, porque lo haces para sentirse bien. Cuando una persona trabaja por ego, por autosatisfacción, solo para sentirse bien, para sentir una pequeña compensación por algo, realmente su ayuda no es tan noble. No es noble, porque está exaltando siempre un problema de la carne, y ese problema de la carne se llama ego. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Por eso es importante ver esto, examinarse y comprobar si esto es entre el mundo cristiano. Comprobar si el impulso que estoy teniendo para hacer algo es dirigido por Dios o por mi ego.
o por mi necesidad de ¿cómo que se llama?, de compensar ese desequilibrio supuesto que existe, ¿verdad?, entre mis virtudes y mis defectos. Ya hablando de Moisés, aunque sabemos muy poco de esos 40 años que vive, sabemos que pasó estudiando, preparándose para ser gobernador. Se cree que fue visir o primer ministro, ¿verdad?, en su época. Eso lo dice la tradición judía, no lo dice la Biblia. Pero sí sabemos que se preparó bien, porque históricamente se sabe la preparación que llevaban los príncipes en Egipto. Y por consiguiente, él, por ser hijo es hijo adoptivo, pero hijo de la hija de Faraón, pues tenía ese privilegio de prepararse a fondo, teniendo todos los recursos habidos y por haber. Entonces, no sabemos mucho, sabemos poco en ese sentido, ¿verdad? También sabemos muy poco del periodo que fueron 40 años también que estuvo en el desierto. Fueron 40 años, sí. Y lo más que sabemos es que estuvo pastando ovejas. Sí, 40 años haciendo eso. Hasta que Dios lo saca de la monotonía. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, del 24 al 27, nosotros podemos ver algo que Dios nos dice con respecto a Moisés. Amén. Hebreos 11, 24 al 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Fíjense bien que por ser hijo de la hija de Faraón, aunque fuese adoptivo, tenía derecho al trono. Derecho al trono. Y pudo haberlo peleado. En aquella época eso era muy normal. Que cualquiera levantara un grupito, tenga derecho al trono y vámonos a la guerra a ver quién gana. Moisés no lo hizo. Por fe renuncia. Y vamos a ver más de él. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogiendo, fíjese bien, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjese bien. Si bien es cierto, Moisés sufre en el sentido real, porque se identifica, o sea, sufre por Cristo porque se identifica con el pueblo de Cristo llamado Israel en ese momento. Y prefiere sufrir con ellos antes, fíjense bien, que gozar de los deleites temporales del pecado. Si bien es cierto, los egipcios eran muy religiosos, pero también eran paganos. Tenían cultos en los cuales el erotismo y la sexualidad eran un desborde. Y era el sexo una práctica, ¿verdad?, en sus rituales de fertilidad. Y otras tantas cosas. Y él dice, eso no, ¿verdad? Rechaza los deleites temporales del pecado. Y eso y más, porque estamos hablando que rechaza un trono, rechaza una posición, rechaza un gobierno, rechaza autoridad humana, que le hubiera dispensado a él todos los deleites habidos y por haber, que aún todo mundo desea. ¿Me entiende? Y él dijo, esto no, ¿por qué? Y la palabra clave ahí son temporales. Todo deleite es pasajero. Es temporal. Es temporal. Todo lo que tú estás viendo va a desaparecer algún día. Todo. Hasta lo que te aflige. Recuerda, hermano, que cualquiera que sufra a causa de su fe genuina en Dios o por el Evangelio, ¿verdad?, está sufriendo por Cristo. Y eso trae recompensa. Está sufriendo en representación de Cristo Jesús. Quiero que veamos, por favor, bueno, quizás vamos a hablar un poquito más y voy a profundizar en otra parte. Teniendo por mayores riquezas, fíjese bien, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, o sea, en Cristo Jesús. En el galardón, o sea, despreció la riqueza, hermano. Yo no sé cuánto estaríamos nosotros dispuestos a renunciar a riquezas
humanas por Cristo. Muy pocos lo hacen. Muy pocos. Muy pocos estamos dispuestos a sacrificar algo por obtener una buena relación con el Señor. Muy pocos. Preferimos a un ser humano, preferimos una cosa o preferimos cualquier otra situación muchas veces antes de Cristo. Y así somos. El trabajo, lo que sea que te aleja de una verdadera actitud de adoración, ¿verdad? Es un tropiezo para ti. Algo que en los melancólicos no es tan fuerte como en los demás, pero también pueden ser tentados en ese sentido. Fíjense bien que él prefiere el sufrimiento, porque dice, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo, porque más adelante nosotros podemos entender en base a las visiones que tiene que Moisés entendió quién era Cristo Jesús. Entendió y visualizó en toda aquella visión que Dios le da con respecto a los muebles del santuario, a los sacrificios. Entendió a qué apuntaba. Lo entendió. Y por desgracia después Israel perdió la orientación de todos esos rituales. Moisés lo entendió bien. Lo tenía bien claro. Y prefirió renunciar a todo para ganar algo en la vida eterna. Algo diferente. El 27 dice, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Fíjese bien. Terminada la noche de Pascua, donde mueren los primogénitos, Moisés pudo haber tenido un gran miedo, porque la Biblia dice que hubo un gran clamor en Egipto, clamor de enojo, viendo que a los israelitas no les había pasado nada, pero que a ellos sí se los había llevado quien no los trajo, los había fregado con todo sentido. Entonces los generales primero le dicen algunos le dicen a Faraón, deje de esta gente, hombre, ya el país está destruido, no hay cosecha, se quemó la cosecha, los animales se murieron, que no tenemos nada. Y fíjense bien que para Faraón no era tan fácil dejarlo ir, porque estábamos hablando que estaba dejando ir cerca de 2 millones de esclavos que trabajaban gratis. Por eso que levantaban monumentos, aunque han salido arqueólogos locos diciendo que nunca hubieron esclavos de ese nivel, ¿verdad? Dejemos a esos locos diciendo eso. Estaban dejando ir a alguien que les iba a trabajar de gratis siempre. No era fácil, pero cuando ya le tocaron a su hijo, se doblegó y dijo que se vayan. Y no tuvo Moisés miedo a la reacción de Faraón, que al final sí la tiene. Al final sí Faraón tiene esa reacción. ¿Por qué? Porque otros vienen y le dicen, estás dejando de ir la mano de obra calificada y gratis. Ni siquiera era barata, sino que era gratis. Fíjense bien que el trabajo que hacían los israelitas era hacer ladrillo, hacer un montón de cosas y levantar cosecha para los egipcios. Aparte tenían que trabajar sus propias tierras, cuidar su propio ganado, sacar y levantar su propia cosecha. O sea, estaba doble la cosa, ¿sí o no? Y cuando le dijeron a Faraón, mira, ¿qué estás haciendo? Estás dejando ir la mano de obra barata, gratis. Levanta su ejército, usted lo sabe. Y conoce el otro extremo de la historia. No me voy a meter hasta allá porque me desoriento de lo que estoy diciendo, pero usted va y lea Éxodo y se va a dar cuenta de todo eso, qué bonito pasa. Pero en el momento en que Moisés se para con su pueblo, Dios le dijo, prepárate, después de la Pascua, hoy Faraón los va a dejar salir. Y ellos estaban preparados, estaban listos, y Moisés nunca tuvo miedo de que en el momento de salir el ejército los atacara por la espalda, porque aquí claramente dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Nunca tuvo miedo. Y nosotros muchas veces tenemos temor de servir a Dios, temor de obedecerle, temor de seguirle, porque alguien a la par nuestra está ladrando. Alguien que no tiene poder sobre nosotros. Le damos autoridad a alguien sobre nuestras emociones, y ese alguien muchas veces no es Dios. Al único que le tienes que dar autoridad sobre ti, sobre tus emociones, sobre tu voluntad al Señor, porque Él nunca te va a fallar y nunca te va a dañar.
Pero se la das a alguna otra persona y lo haces el centro de tu vida, ten por sentado que vas a sufrir de más. E innecesariamente. De más e innecesariamente. Entonces, fíjese bien. Otra parte clave hermosa acá y dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando Moisés hacía cada cosa y cuando ya iba para afuera, él actuaba como que estaba viendo a Cristo. Por fe lo veía, pero no lo veía. ¿Me doy a entender? Por fe lo veía, pero no lo veía porque no estaba en una forma física de ser visto. No estaba de esa forma. Pero Moisés se sostuvo en esa manera y lo que produjo en su corazón fue obediencia. Él sabía que el Dios invisible lo estaba viendo, pero Moisés se puso como que lo estaba viendo cara a cara. Y yo le he explicado muchas veces, hermano, que eso así funciona. Dios está contigo, su presencia está contigo si tú ya recibiste a Jesús. Su presencia está allí. No lo podemos ver físicamente, pero espiritualmente sí lo podemos ver. Y si tú estás actuando espiritualmente bien, vas a ser perceptible a su presencia. Muy perceptible. En la adoración, en el estudio, en el servicio. Pero eso depende de ti, porque Dios está dispuesto a hacerse sentir. Pero muchas veces somos nosotros el obstáculo para eso. Depende de ti. Y Moisés se sostuvo de esa forma, como viendo al invisible. Imagínense, todo el melancólico es dado al dramatismo. Imagínense Moisés con su palo, con su vara, al frente de esa gente saliendo, con su pecho bien erguido. Porque usted sabe los milagros que pasan, las 10 plagas, pero también cuando ya los egipcios saben que Israel va para afuera, comienzan a regalarles joyas, oro, de todo, ropa, piel, bueno, toda la riqueza que ellos tenían. O sea, Dios saqueó Egipto sin necesidad de armas. Puso temor más y agradecimiento, o sea, la compensación. En aquella época cuando sucedían estas cosas había un tipo de compensación que Egipto no iba a hacer, pero Dios puso en el corazón de los egipcios compensar a Israel por los 430 años de servicio que habían dado de mano de obra gratis. Y la Biblia dice que lo sacó con gran poder y riquezas. Poder y riquezas, ¿verdad? Entonces, ese es el pago de todo aquel que sirve a Dios de corazón, ¿verdad? Cuando tú buscas la riqueza, nunca la vas a alcanzar. Nunca. Si tú buscas a Dios, la riqueza te va a perseguir a ti, que es al revés. Te va a perseguir a ti. Tú no persigues la bendición. Los que servimos al Señor, las bendiciones tienen que perseguirnos a nosotros. Así funciona el mundo espiritual. Entonces, Moisés prefiere ser maltratado con el pueblo de Dios. Y usted puede ver en eso una decisión notoriamente melancólica, de autosacrificio. Decir, dejo este trono, dejo todo esto y me voy con mi verdadero pueblo. Y muchos de nosotros, ¿quién sabe que hubiéramos llegado a eso? ¿Quién sabe? Mira, aquí están pegando. Y están pegando por Cristo, ¿verdad? Y allá ya no están pegando, allá pues hasta dinero dan. Y vamos y corremos donde están dando dinero. Porque queremos llevar una vida cómoda, al estilo del mundo. Un cristiano no puede llevar ese tipo de vida. Hebreos 13, 12, 13, por favor. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hermano, usted tiene que entender algo que no nos gusta. A nadie nos gusta sufrir. A nadie. Y cuando resistimos algo es cuando sufrimos más, ¿sí o no? Recuerde que cuando recibimos a Cristo, el sufrimiento va adherido. No hay vuelta de hoja. Entonces la respuesta es cómo enfrentar el sufrimiento. Esa es la respuesta. Evitar el sufrimiento no podemos. Porque te sales al mundo, vas a sufrir más. Y vas a sufrir de balde. Pero si sufres en Cristo, hay recompensa. El siguiente versículo.
Hay un propósito. El 12, el 13 dice, haced sendas derechas, es el 13:13. Ahí me pusiste 12:13, perdón. Sigamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. O sea, la Biblia advierte que vamos a sufrir por Cristo. Vamos a sufrir desprecios. Si es cristiano, este es un aleluya. Vamos a perder amigos. El problema es que cuando muchas veces queremos llevar una vida paralela en el mundo y en el cristianismo, aferrados a los amigos del mundo y después servir a Cristo, no funciona. Porque muchos amigos ni cuenta se dan de que sus otros amigos son cristianos, pues porque siguen practicando lo mismo, son mala influencia. Siguen practicando cosas erradas. ¿Por qué? Porque no quieren ser despreciados por sus amigos. Cualquier parecido es pura coincidencia. Pero ese es el mundo cristiano hoy. Ese es el mundo cristiano hoy. Queremos seguir nuestro estilo de vida mundano. Y ser cristianos. Ahí vas a sufrir, pero vas a sufrir por el mundo, no por Cristo. Así de simple. Y si sufres por Cristo, los vituperios de Cristo, hay provecho. Primera de Pedro, capítulo 4, 13, 14. Y un ejemplo claro de eso es Moisés. Primera de Pedro 4, 13, 14. Dice: si no gozaos, fíjate bien, y esto pues puede parecer absurdo para algunos. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. No nos gusta sufrir, pero aquí Dios nos dice que tenemos que gozarnos cuando sufrimos por Cristo, para que también, oye bien, el resultado de eso es para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Fíjate bien, un no cristiano no puede sufrir por Cristo. No puede. Pero si es cristiano, una señal, fíjate bien, de que es salvo es sufrir por Cristo. Porque si no es salvo, no se puede sufrir por Cristo. ¿Estoy dando a entender? ¿Estoy transmitiendo? Y no te estoy hablando de sufrir por por las consecuencias de los errores que cometemos. Estoy hablando de sufrir porque eres cristiano. Vituperios por ser cristianos, insultos, desprecios, te despiden del trabajo porque sos cristiano. Todo eso pasa, todo eso sucede. Si te pasa por ser cristiano, esa es una señal de que eres cristiano. Se oye una redundancia, pero así es. Pero así es. Entonces, si no eres cristiano, pues no vas a padecer nada de eso. Entonces tú tienes que gozarte, porque Pablo decía: wow, Dios me ha dado el privilegio de sufrir los padecimientos de Cristo. Es un privilegio, sí, que conlleva bendición eterna. Bendición eterna. Bendición eterna. Eso es lo que nosotros necesitamos. Versículo 14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Bienaventurados significa doblemente feliz, doblemente próspero, doblemente shalom en todo lo que puedes imaginarte. Si sufres por Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre, y vuelve a recalcar, si tú tienes el Espíritu de Dios, vas a sufrir por Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tener? Una actitud buena ante el sufrimiento, no de víctima. Y el melancólico tiene eso de autovictimizarse. Tiene ese problema. Entonces Dios está diciendo: no, hombre, gózate. Estás sufriendo por Cristo, gózate. Porque el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando tú resistes estoicamente un sufrimiento por Cristo, tú estás glorificando a Cristo en tu cuerpo. El que te está molestando, el que te está humillando, el que te está vituperando, está deshonrando, está blasfemando a Dios, pero tú lo estás glorificando, lo estás honrando. Y todo eso trae bendición, aunque tú no lo creas. Segunda de Corintios, capítulo 4,
Ese todavía no, permíteme. Ponlo, pero no lo voy a leer todavía. Fíjate bien. Al ver esta situación con Moisés, nos muestra también que él tenía y que contaba con el suficiente capacidad espiritual para poder comprender lo transitorio que es el mundo, para poder evaluarlo. Decía, ok, un trono de oro, un cetro de oro, todas las mujeres que yo quiero, todo el dinero que yo quiero, le vuelo la cabeza a cualquiera que yo quiera, todo lo que tú quieras. El faraón tenía enemigos, pero cuando estaba al hacer cerca la mano del faraón, dejaba de existir ese enemigo. ¿Quién no quiere vivir así? Yo volando cabezas. Pero Moisés decía, esto es transitorio, si todos vamos a morir. ¿Y después de la muerte qué? Y recuerde que en el Antiguo Testamento es muy poco, pero muy opaca la visión de la vida eterna. Es muy opaca la visión de la resurrección. Pero Moisés la captó bien. Moisés la captó bien. Usted va a ver que en el Antiguo Testamento todavía no hay una luz grande de la resurrección. Existe, claro, pero no es tan grande, porque quien trae el realce de eso es Cristo Jesús. Trajo más luz a todo eso, más información. Pero Moisés lo comprendió y él dijo, después de que resucitemos, a ver qué tal con estos. Usted puede ver, él estaba bien al tanto de las creencias religiosas egipcias. Creían en que la persona iba a ir a otra parte y que iba a necesitar todo lo que usaba en sus utensilios diarios en el otro lado. Y usted va a ver que, pues quizás se les olvidó llevárselos porque ahí los están encontrando. Bueno, unos ya fueron saqueados. Y usted ha encontrado riquezas, el más famoso Tutankamón, 5,000 no sé cuántos objetos de valor encontrados en su tumba. Otros no, han encontrado ya la tumba, pero fueron saqueadas cuando sabían que había oro siglos atrás. Pero imagínense, oro, carros de oro, zapatos de oro. ¿Quién no quisiera zapatos de oro? Calvin Klein, con la cabecita de la ¿cómo se llama? De la serpiente en la punta del zapato, estilo egipcio. Los lujos que tú puedes imaginarte. Entonces él entendió que eso era transitorio, completamente transitorio, que todos los deleites que el pecado puede dar es transitorio. Te voy a dar un ejemplo muy, muy claro. Fíjate bien, cuando estás teniendo tú tienes relaciones sexuales, lo disfrutas y el placer te queda un día, 2 días, 3 días, ¿cuánto? ¿Sí, una semana después de una relación sexual? Los niños tápense los oídos, por favor. No quiero que vayan a investigar. 20 minutos máximo y se acabó. ¿Sí o no? Los que tienen esa compulsión, que andan buscando sexo desenfrenado por todo eso, porque creen que es una compulsión y andan para arriba y para abajo, brincando de catre en catre o de cama en cama, y andan quebrando un montón de camas. ¿Por qué? Porque 20 minutos y se acabó. O los que usan drogas, ¿por qué necesitan estarse inyectando más? Porque la reacción de la droga es pasajera. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa con eso? El cuerpo después pide más, después pide más, y después pide más, y después el cuerpo pide una cantidad que el cuerpo le es imposible manejar. Y es lo que se llama una sobre, y se palmó el cristiano. Bueno, cristiano. ¿Me entiende? Compras un carro nuevo. Carro nuevo. Pues el momentito que lo sacaste de la agencia dejó de estar nuevo. ¿Por qué? Porque lo usaste. Y mira, y no está nuevo. Le ponen a cero el marcador, pero en la fábrica lo pusieron a correr para ver que no tronara. Ahí los ponen en unas bandas. Pasó el régimen de crear para afuera y le ponen a cero. Ya trae varias millas. En mi país, en El Salvador, muchas veces se daba que para ahorrar costos de esos trailers que jalan 10, 20, 30 carros, le salía más barato darle 5 pesos a un loco con licencia y del puerto se llevaban, que venían de Japón, ¿verdad? Los Toyota, los Nissan en aquella época, se lo llevaban corriendo desde el puerto hasta la capital. Le desconectaban nada más el tacómetro.
Allá al llegar les conectaban, tengo un carro 0 millas. Y lo que hacían pues es lavarle las llantas y echarles aceitito para que parecían relumbrosas. Entonces el lujo de usar un carro nuevo se acaba. Lo acabas de sacar y pum, un golpecito, pues ya no está tan nuevo. Amén, hijo. Golpecito, 5,000 pesos. 5,000 pesos. ¡Wow! Casi la mitad del carro. Bueno. Entonces, cuando tú pones tu mirada en cosas del mundo, estas son pasajeras. Se acaban completamente. Primera de Juan capítulo 2, 15 al 17. Y eso lo tenía claro, muy claro Moisés. Faraón te iba a decir. Moisés. Muy claro. Y por eso es que Dios te dice en el Nuevo Testamento: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Todo aquello que te tiene una compulsión por tener, por acumular esos placeres, eso que va contra Dios, que tú quieres y quieres amontonar. Dios te dice: no lo ames. No ames esas cosas. ¿Por qué? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esa es una evidencia que no hay salvación. Cuidado, cuidado, cuidado. Un amor desmedido al mundo implica no salvación, porque no está el amor del Padre en él. El amor del Padre en uno trae un reflejo de amar a Dios e ir perdiendo interés en las cosas del mundo. Pero si tu interés en las cosas del mundo es mayor a querer tener una relación con Dios, cuidado, no hay salvación. Y el día que tú mueras, si mueres en esa condición, vas a ser carne asada. Y no para el 4 de julio. El siguiente, por favor, dice: porque todo lo que hay en el mundo, todo, los deseos de la carne, o sea, todas aquellas inclinaciones y concupiscencias, debilidades que tú tienes, los deseos de los ojos, lo que yo veo y después codicio, la vanagloria de la vida. Yo estoy buscando ser un médico de renombre para que todo el mundo se dé cuenta que soy médico, doctor Flores. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Fíjate bien, 17. El mundo pasa. Todo. La carne, esta carne va a desaparecer. Lo que mis ojos codician va a desaparecer. Casa, carro, el mall. El mall y las agencias de carros que están cerquita del mall también. Lo que tú tienes que apartar es tus alitas en el cielo. Esas nos van a contaminar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para... Ese es el premio de sufrir por Cristo. Permanecer para siempre. Hermano, yo con esto no te estoy dando a entender de que desear un carro nuevo es malo. No. Puedes, si está en tus posibilidades sin ahorcar tus finanzas, cómpralo. El problema es que quieras ahorcar tus finanzas y pues le dejes de comprar hasta zapatos a los niños o calcetines, y lo que haces es pintarle las patas a los niños para que parezcan que son calcetines y les pones zapatos porque es más barato, un spray. Si está en tus posibilidades, hazlo, siempre y cuando no idolatres ese algo. ¿Me estoy dando a entender? Siempre y cuando eso no se convierte en un ídolo, en un tropiezo en mi vida espiritual, no hay problema. Si yo lo sé manejar, no hay problema. Si yo lo sé controlar, no hay problema. Pero si todo eso que yo estoy deseando me está descontrolando, es peligroso. Que después trae factura, y factura grave. Entonces nosotros tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios para permanecer para siempre en una vida espiritual perfecta. Segunda de Corintios capítulo 4. Voy a ir corriendo, hermanos, porque ya el tiempo nos comió. Yo sé que ya muchos, ya cuando mencioné tacos al principio, yo sé que ya dijeron: yo que no, ni desayuné ni cené anoche. No te andes peleando con tu esposa, porque eso te va a pasar seguido. Ni cena ni desayuno. Fíjate bien,
Pablo dice esto en su experiencia personal. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, Pablo está hablando de su propia experiencia. Que este cuerpo, hermano, biológicamente este cuerpo se está degradando. Pasados los 30, 33 años, comprobado científicamente, el cuerpo comienza en declive. A los 33 llegó al clímax máximo de perfección que el cuerpo puede tener, si lo cuidaste. A la energía máxima, 33. De ahí comienza, ¡chi! Y si te practicaste vicios, no te alimentaste bien, no hiciste ejercicio, el declive va a ser como que llevas 300 libras de peso de extra, de picada. Si llevaste una vida ordenadita y regularcita, ahí vas a ir gradita a gradita. Pero de que te estás degradando, te estás degradando. Hay algunos que huelen como que ya estuvieran, pero todavía no. Todavía no están en la caja, ¿verdad? Pero casi el olor ya casi lo tienen, ¿verdad? Pero sí es normal. Y Pablo decía, yo desgasto mi cuerpo porque el interior, no obstante, se renueva día a día. O sea, Pablo tenía una experiencia en la cual decía, bueno, este cuerpo se va a degradar. Este cuerpo se va a desgastar. Este cuerpo va a dejar de existir. ¿En qué lo voy a gastar? Lo voy a gastar, prefiero gastarlo sirviendo al Señor. Esa es la experiencia de Pablo. ¿Por qué? Y eso le daba una energía, aunque el cuerpo exterior, que todos tenemos también, se iba en declive, su hombre interior iba creciendo cada vez más. Su alma iba prosperando más. Su energía espiritual era mayor todavía. ¿Por qué? Porque había dejado por basura todo lo demás. Y Pablo también fue otra persona que, aunque no era melancólica, su temperamento colérico era marcado, renunció a la riqueza también por seguir a Cristo Jesús. Su familia era adinerada, era millonaria y no le importó. Siguiente versículo dice, por tanto, no desmayamos. Recuerde que el desmayo es renuncia. Cuando tú dices no puedo más, cuando dejas de congregarte porque los problemas no terminan, cuando dejas de hacer las cosas espirituales porque tus problemas te agobian, estás desmayando. Y Pablo, hermano, la vida de Pablo y la de Moisés fueron 3, 4 o 5 veces más complicadas que la que nosotros llevamos. A mí hasta la fecha sí, me han insultado, me han amenazado, me han dicho, si volvés a pasar por aquí predicando te matamos. Me lo han dicho, pero nunca me han disparado, ni tampoco me han pegado. Yo seguí pasando por ellos, ya vamos a ver, pues a ver qué pasa. A ver. Si se pone cerquita, le vuelo la maceta. En el nombre del Señor, y vamos a ver quién pega más. Bueno, sí pensaba en ese momento. Hoy también. El caso es que a Pablo le pegaron con varas, lo latigaron, lo dieron por muerto, apedreado, náufrago 3 veces. En ayunos en un montón de veces, y esos ayunos no eran ayunos, Señor, yo te dedico este ayuno, era porque no tenía que comer. Esos eran los sufrimientos de Pablo por Cristo. Y no desmayó. Y mira, Señor, yo tanto que te sirvo, y mira cómo me tiene pegándome este loco romano en mi lomo. Mira, Señor, me están apedreando los judíos por tu... En ningún momento él decía, se levantaba, se sacudía. Ah, ya terminaron esto, pues ya me voy. ¿Entiende? Es la forma como se sufre, la actitud que se toma cuando se sufre. Y él la tomaba positiva, decía, mira, este lado no me has pegado, uno más, sí, porque esa recompensa para Cristo. En la eternidad yo voy a tener ese latigazo que me estás pegando, mi hermano, un peso de gloria en Cristo Jesús. Esa es la actitud de Pablo. La de Moisés, renunciando a lo material. Entonces dice, por tanto no desmayamos. Regresa por favor. Por tanto no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. El siguiente, porque, oye bien, esta leve tribulación, y Pablo decía leve. Oye, estudia la vida de Pablo y él dice, esto es leve, leve tribulación. Yo no sé cómo tú catalogas lo que estás pasando. No sé si lo que estás pasando te lo causaste tú o eso es el resultado de servir a Cristo. Pero fuera como fuere,
comparado a lo que sufrió Cristo, a lo que sufrió Pablo, es leve. Porque estamos hablando que Pablo vivió en ese estilo de vida 30 y tantos años. 30 y tantos años, hasta que lo decapitaron por Cristo. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y no estoy hablando de pesos ni de mexicanos, ni peso colombiano, ¿no? ¿Sí? No estamos hablando de eso. Estamos hablando que eso realza la gloria de Dios en ti. Y la recompensa que vas a recibir por sufrir por Cristo, oye, la vas a gozar toda la vida. O sea, en la eternidad tú siempre vas a estar nuevecito, pues allá no hay desgaste. Nuevecito. Ese es el peso de gloria que Dios te está ofreciendo. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces tú vas a encontrar, por eso es que la mayoría cristianos que son melancólicos, hay una cantidad de misioneros que han existido por siglos, en los que se puede comprobar que fueron melancólicos. ¿Por qué? Porque tienen una visión de la vida diferente a la nuestra y pueden decir, esto es pasajero, yo prefiero lo de Cristo. Y no les importa que los maten, porque prefieren el galardón antes de las posesiones que se puedan adquirir en el mundo. Han visto la realidad que lo que se puede obtener en el mundo es vano. Yo he conocido personas que ponen todo su énfasis y entusiasmo en conseguir un título universitario. Cuando lo tienen, no lo disfrutan. Porque dejaron de servirle al Señor, dejaron de hacer las cosas, no se lo dedicaron a Dios, se lo dedicaron a sí mismos. Y después no disfrutan nada. Primera de Pedro, para terminar, capítulo 1, versículo 4. Recuerda esto: la vida de Moisés prueba que no hay hombre que pierda si se entrega a Dios. Fíjate bien, ¿hace cuánto existió Moisés? 1500 años aproximadamente, 2000, 3500 años. 3500 años. ¿Y estamos hablando de él todavía? Van a hablar de nosotros. Bueno, de nosotros es posible que se hable, pero que a ver qué cosa. Yo soy muy famoso en ese sentido. Pero ¿qué van a decir de nosotros después? ¿Podrá Dios ponernos como ejemplos como puso a Moisés? Para una herencia incorruptible, fíjate bien, no se corrompe, no agarra óxido y se pudre, incontaminada, jamás puede contaminarse, e inmarcesible, nunca va a marchitarse. Oye, inmarcesible significa, ¿verdad?, el proceso en el que la hoja y la flor tiene después de brotar. ¿Sí? ¿Qué le pasa al final del día? Ya está seca. ¿Por qué? Porque la tostó el sol. Entonces lo que Dios nos está dando a nosotros es inmarcesible. Eso es lo que ofrece, y eso lo entendió Moisés y lo entendió Pablo. Reservada en los cielos para todos nosotros. Algún día, no muy lejano, si es que ya no pasó, todo cristiano tiene que confrontar esto: ¿servir a Dios o servirme a mí? Cualquier momento, si es que no lo has pasado, y espero que el día que lo confrontaste, tu respuesta haya sido la correcta. El día que lo confrontes, que sea la correcta, que valores más los que Dios da que lo que tú puedes conseguir en el mundo. Que Dios te bendiga. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, porque podemos comprender a través de ella, Padre, lo vano que es la vida, lo vano que es lo material, y que solo podemos trascender y dejar un legado cuando confiamos y nos entregamos plenamente a ti. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos perdón, porque muchas veces hemos actuado mal en nuestra decisión entre el mundo y tú. Hemos preferido la vanagloria de la vida. Hemos preferido el placer. Te pedimos perdón. Ayúdanos a valorar más lo que tú espiritualmente nos estás ofreciendo, porque sabemos que tu venida es muy pronta, muy pronta. Ayúdanos a aprovechar el tiempo, aprovecharlo de la mejor manera,
Por favor, Señor Jesús, te lo pedimos, Padre Santo. A poderte dar lo mejor de nuestra vida, a poder orientar mejor nuestra vida. Y si vamos a sufrir, que suframos por ti, no por malas decisiones. Sana nuestras emociones, sana nuestro corazón. Ayúdanos a valorar todo lo que has dado por nosotros, desde la muerte de tu Hijo Cristo Jesús hasta los dones y los talentos que tú tienes a bien darnos con todo amor y aprecio. Perdónanos, Señor Jesús, por no valorar lo que has hecho. Aún muchos valoran todavía más lo que el mundo puede dar, un parque, el sol, la playa, el lago, lo que sea, en lugar de estar con nosotros. Ayúdanos a cambiar, Padre Santo, esas actitudes en las cuales nosotros sufrimos las consecuencias.